todos? Muy buen jueves y qué bueno que en esta oportunidad podamos ser desafiados a través de la palabra de Dios en estudiar este libro, que es Primera Juan. Sin duda a través del año pasado y lo que va de este, hemos sido confrontados y sin duda bendecidos a través del Evangelio de Juan. Pero que en esta nueva etapa, al desarrollar, a ir avanzando en este libro, podamos tener la misma actitud que tuvimos con el Evangelio de Juan y con toda la palabra de Dios, de ser abiertos y receptivos a lo que el Señor nos quiere decir y que lo podamos poner en práctica. Primera Juan. Los escritos de Pablo son mencionados como escritos paulinos o cartas paulinas. De la misma manera se hace con la literatura de Juan, se la conoce como la literatura juánica. En la introducción de la Biblia de Scofield, me encanta una frase que me gustaría arrancar con ella, que deja este escritor. Dice: el Evangelio de Juan nos hace entrar en la casa del Padre. La primera epístola de Juan hace que allí nos sentamos en nuestro propio hogar. Y esto es lo que va a estar impregnado todo este escrito de Primera Juan, que nos sintamos en nuestro propio hogar. Alguien dijo que la sana doctrina es como la sangre en el corazón. Si se queda ahí, estás muerto. Hay que bombear para que llegue a todos los rincones de nuestro ser. Y eso es lo que va a hablarnos Juan en esta epístola de Primera Juan. Ahora, si no sabemos las bases, no vamos a saber el contenido de lo que queremos estudiar. Por eso vamos a sentar algunas bases. Esto va a ser una introducción. El jueves que viene, el orador que toque va a estar tocando del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y la primera base que vamos a fundamentar y a poner en este cimiento es hacernos esta pregunta: ¿carta o epístola? En las típicas cartas son las que tienen saludos iniciales y finales. Esto lo hizo Pablo, Santiago, Juan, Judas. Juan en la segunda y la tercera carta, que lo vamos a ver después, pero esta primera carta tiene una particularidad, que no tiene ni saludo inicial ni saludo final. Por eso alguien dijo que más que una carta parece un sermón, un tratado teológico, pero es una epístola pastoral. Una epístola pastoral, ¿por qué? Porque me escribe a mí. Me escribe y me hace bien a mí como a la iglesia que le escribió en ese primer tiempo. Pero ¿qué es lo que vamos a seguir avanzando? Pero en primer lugar vamos a sentar esta base: ¿carta o epístola? Bueno, muchos coinciden en mencionarla como una epístola. ¿Por qué? Porque no es como una carta tradicional que tiene saludos iniciales y finales. Pero en segundo lugar nos vamos a meter con el escritor. Y esto ya hemos visto mucho en el Evangelio de Juan. A mí lo que me llamaba la atención de esto es que acá tenemos el testimonio de alguien que lo vio. Y esto sin duda va a sentar la base de todo lo que va a hablar Juan. Alguien que lo vio, un testigo ocular que estuvo con él. Alguien que fue de los 12, es más que los 12, fue alguien del círculo íntimo del Señor Jesús. El Señor Jesús separaba en distintas oportunidades a 3 de sus discípulos y era Juan, su hermano Jacobo y a Pedro. Juan es el evangelio más teológico de todos y los demás ya estaban escritos. Esto es en el Evangelio de Juan, pero en Primera Juan, él escribe la primera y la segunda y tercera carta de Juan y también el libro de Apocalipsis. Pero esto lo hace en un contexto histórico. Sin duda, Juan fue el más cercano al poder religioso. Tenía una empresa pesquera, eso lo vemos ahí en el Evangelio cuando es llamado. Dice que tenía jornaleros a su cargo y era conocido como el apóstol del amor. De hecho, él se hace llamar así en las otras cartas. Juan, uno de los primeros llamados, todos coinciden que era muy joven, pero también último de los discípulos o de los apóstoles en ser llevados. Fue el último de los que murió. El propósito de Juan, del Evangelio de Juan, lo encontramos en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Sí, esto lo hemos leído y estudiado. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulas, las cuales están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan escogió algunas señales que lo hemos visto en algunas de las tareas y guiado por el Espíritu Santo las detalla en el libro y en el Evangelio de Juan. Pero en Juan 20:31, que es lo que 20, 30 y 31, lo que hemos leído recién, él dice el propósito de su escrito. Pero en 1 Juan también hace lo mismo el escritor.
en 1 Juan 5:13 nos va a dar una clave, nos va a dar el propósito de por qué él escribe. Y dice esto: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o sea, cristianos, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Entonces, tanto en el Evangelio de Juan como en la primera epístola de Juan 5:13 podemos encontrar el propósito de Juan. Ahora, en tercer lugar, vamos a mencionar la fecha. Todas estas son preguntas que nos tenemos que hacer, como hemos visto, antes de llegar y de introducirnos a un pasaje. Vimos qué es una carta, una epístola, vimos el autor, y de esto no nos detenemos mucho, porque hemos estudiado Juan, pero vamos a hablar un poquito de la fecha. Fechar con precisión es muy difícil, porque ninguna indicación histórica clara de la fecha existe en 1 Juan. Lo más probable es que la escribió a fines del primer siglo, debido a que no se menciona la persecución de la iglesia por Domiciano, que esto comenzó alrededor del 95. Por eso, muchos estudiosos la ubican entre el año 90 y 95. Otros, como MacArthur, entre el 80 y el 85. Pero lo que sí sabemos que fue al final del primer siglo. El cuarto fundamento que vamos a sentar son los destinatarios. Muy importante saber quiénes son los destinatarios para entender el contenido de esta epístola. Como fue el último apóstol que quedaba, el testimonio de Juan fue altamente autoritativo entre las iglesias. Los padres de la iglesia indican que después de un tiempo Juan fue a radicarse en Éfeso, llevando a cabo un programa evangelístico extensivo y supervisando a muchas de las iglesias que se habían levantado en Éfeso. Ahora, ¿qué tipo de iglesia le escribe? Bueno, una iglesia sufriente, perseguida por los romanos, con problemas dentro, que los vamos a ver después. Empiezan a surgir las primeras herejías de la historia cristiana, personalismos, lo vamos a ver en la carta de 3 Juan, que Juan tiene que debatir, y corrientes filosóficas que se estaban introduciendo en el ambiente cristiano, en los primeros cristianos. Estos son los destinatarios, las iglesias, ¿sí? En general. Ahora, en quinto lugar, vamos a ver el estilo. ¿Qué estilo utiliza Juan? Porque esto también nos va a dar pistas para llegar al contenido de lo que vamos a estudiar. El estilo de Juan es confrontador y sin diplomacia. Muchos dicen que por la edad que ya había llegado Juan a obtener, él menciona que el error no puede ser tolerado. No hay grises. Esto lo vamos a ver en toda la carta o el estudio que hagamos de Juan. Va a hablar de la luz y las tinieblas, de la muerte y de la verdad. De la verdad y de la mentira, de Cristo y del anticristo, de amor y odio, y del Padre o del mundo. O sos del Padre o sos del mundo. Estas contraposiciones van a estar bien claras, dejando y siendo tajante en cada una de las definiciones. Como un padre de fe, también escribe con tanto amor y dice hijitos, amados, hermanos. Todos estos términos son empleados en estas 3 cartas que vamos a instruir. De hecho, en la segunda y en la tercera carta él se menciona como el anciano que nos instruye. Ahora, es difícil hacer una estructura como las otras cartas paulinas. ¿Por qué? Porque utiliza el sentido hebreo de las repeticiones. Todo el tiempo Juan va a estar repitiendo y haciendo paralelismos, ¿sí? Para que nos quede bien en claro. Lenski, un estudioso griego, dice que la carta es como una espiral. Empieza con un núcleo central para ir desarrollando temas cada vez a más grosso modo. Y eso va llevando. Y el centro de esa espiral es Cristo. Así empieza, y no me quiero meter con lo que va a pasar en el 1 al 4, pero arranca la carta diciendo lo que era en el principio. Y ahí ya le da una cachetada a los gnósticos. Lo que era en el principio. ¿El principio qué es? El mismo mensaje les quiero recordar de lo que le vengo hablando. Ahora, en sexto lugar, y en esto nos vamos a detener un poco más, vamos a hablar del propósito. Vimos la fecha, el escritor, los destinatarios, de qué forma escribe Juan, pero en último lugar vamos a ver el propósito. ¿Por qué escribe? Bueno, y ya lo hemos nombrado, el error no puede ser tolerado. 2 propósitos centrales, superiores, se marcan bien fuerte en esta carta. En primer lugar es contrarrestar las herejías corrientes del pensamiento que alcanzaron su clímax en el segundo y hasta el siglo V. Ahora vamos a explicar un poco qué son herejías. Él en toda la carta lo va a llamar de distintas maneras.
los falsos profetas en el 4.1, los que son del anticristo o el anticristo en el 2.18 y 4.3, personas mentirosas en el 2.22 y personas de engaño en el 2.26. Como decíamos, Juan tiene en mente esto, contrarrestar las herejías. El error no puede ser tolerado. Los primeros cristianos ya estaban sufriendo estos tipos de problemas porque la cultura, que ya venía de Platón, se estaba metiendo en los primeros cristianos con estas filosofías. Ahora vas a preguntarnos, ¿ya llegaron los problemas en el primer siglo? Sí, hermanos. Empezaron a tener ataques de afuera y de adentro. Y Juan alienta a los creyentes del siglo I y también nos alienta a nosotros a andar en luz. En uno de los escritos de los pasajes que vamos a estudiar dice, nos diría como diciendo, no se sorprendan. Nos dice Juan, no se sorprendan. A pesar de que sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Yo lo pondría en palabras de Jeremías. Jeremías dice, paraos en los caminos sin preguntar por la senda antigua. Ahora, ¿saben cuál fue la respuesta del pueblo? No andaremos. Ahora, ese corazón del pueblo que le habla Jeremías es el mismo que le estaba hablando Juan y es el mismo de nuestros tiempos. Paraos en los caminos sin preguntar por la senda antigua e ir por ella. Pero la respuesta del pueblo fue, no andaremos. Ese corazón es el mismo. Queremos cosas nuevas, queremos algo más. Y en otras palabras decimos, traigamos algo nuevo porque Jesucristo no alcanza. Ahora, ¿qué es lo nuevo que se estaba metiendo en el primer siglo? ¿Qué es lo que se estaba infiltrando en los primeros cristianos? ¿Y qué es lo que Juan quiere contrarrestar en su primera carta? Bueno, la doctrina de los gnósticos, ¿sí? Con G, gnósticos. La palabra gnóstico viene del griego conocimiento. Esto es diferente a los agnósticos, ¿sí? Los agnósticos son los que se definen sin conocimiento. Tal vez vos le has preguntado a alguien, ¿en qué crees? Y yo soy agnóstico. ¿Por qué? Porque su conocimiento no llega a decir que cree en algo. Hay una diferencia entre agnósticos, ¿sí? La palabra a es la contraposición, sin conocimiento. Pero los gnósticos están poniendo énfasis en el conocimiento. Matthew Henry, sus postulados los resume en 3. El postulado de los gnósticos lo podríamos resumir de estas 3 formas. Y en primer lugar, el saber, o sea, el gnosis, es superior a la fe sencilla de los creyentes comunes. El conocimiento es superior a la fe. Ahora, en segundo lugar, el sentido alegórico de la escritura es más importante que el literal y solo puede ser entendido por una élite. ¿Vamos de vuelta? El sentido alegórico de la escritura, nosotros sabemos y confiamos y adherimos al sentido escritural, ¿sí? Gramatical, histórico de las escrituras. Ellos decían que el sentido alegórico de la escritura es más importante que el literal y solo puede ser entendido por una élite. Pero en tercer lugar, y tal vez la más conocida, la materia es mala, pero moralmente es neutral y no ha sido creada por Dios. La materia no es mala y que no ha sido creada por Dios. Ahora esto trae consecuencias. Si la materia es mala y no ha sido creada por Dios, ellos dicen que la encarnación de Dios es imposible. ¿Cómo Dios se pudo encarnar? Pues repugna que la deidad de Dios se una a un cuerpo material. El cuerpo de Cristo no era real. Y ahí aparece otra palabra que es una de las corrientes del gnosticismo, el docetismo. Ellos dicen que el cuerpo de Cristo no era real, sino que era un aparente docetismo. ¿Qué es el docetismo? Nos habla de esa palabra de apariencia, que no era un cuerpo real, era una apariencia. Cerinto, que era un gnóstico residente en Éfeso, contemporáneo de Juan, establecía una diferencia entre Cristo y el Jesús humano. Esta teoría habla de que el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo, pero lo abandonó antes de la cruz. Contra este error, en el capítulo 4 del 1 al 6 y en el capítulo del 5 y el versículo 6, Juan lo va a contrarrestar, diciendo Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y eso lo vamos a estudiar en su momento. Agua nos habla del bautismo y sangre de la muerte. Contrarrestando lo que decían que el Señor Jesús no pudo haberse encarnado y que antes de la cruz
su Espíritu de Dios se fue. Ahora, en segundo, la segunda consecuencia de estos tres postulados que vimos antes es que lo que interesa es tener la luz del conocimiento. Claro, los gnósticos ponen el énfasis en el conocimiento y no en la virtud de la conducta. Contra este error, Juan lo va a refutar en el capítulo 1, versículo 5, entre otros, ¿no? Pero la tercera consecuencia, como decíamos, como la materia no guarda relación con lo moral, no es pecado lo que se haga con el cuerpo. Terrible, ¿no? Como la materia no guarda relación con lo moral, no es pecado lo que se haga con el cuerpo. Contra este error, Juan lo va a refutar en el capítulo 3, del 3 a 10, entre otros pasajes. O sea, Juan, como decíamos al inicio, es una epístola con un sentido para la familia, es familiar. Se nota el tono familiar. Pero también es una carta, es una epístola totalmente, ¿sí?, que refuta, ¿sí?, que apologética, que defiende la fe y que pone sus argumentos. Pero en tercer lugar, y en esto vamos a terminar, es una carta, es una epístola que es totalmente práctica. Y como decíamos al principio, que el Evangelio debe llegar a todas las áreas de nuestra vida. Por eso pone el énfasis en el amor a Dios y al hermano. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Y en 4 para, que nos habla de un propósito durante la carta de Juan, vamos a ver que en un pasaje dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Para que no pequemos. Para eso también escribe, para que no pequemos. Para tener la vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Este es el segundo propósito general de la carta. En primer lugar, contrarrestar estas herejías. El gnosticismo, el docetismo. Herejías que iban en contra del Cristo y de la obra del Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Y que ya estaba socavando la iglesia. Y por eso Juan escribe dramáticamente, radicalmente en estos tratados. Pero el segundo propósito central es que el Evangelio debe llegar a todas las áreas de nuestra vida. Debe ser, como dice, vivir la verdad. Lo que en teología se dice la ortodoxia y la ortopraxia. La ortodoxia es lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos debe bajar a la práctica. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Puede haber lo uno sin lo otro. Puede haber iglesias con mucha ortodoxia, con cabezas llenas, pero que no lo bajan a la práctica. Pero también puede haber el peligro de iglesias que con la ortopraxia están perfectos. Sí, mucha práctica. Pero nada de ortodoxia, de creer lo correcto. Por eso, hermanos, este equilibrio. Y él lo resume: andar en luz. Significa vivir en la verdad. Y para eso hay que conocerla, hay que amarla y hay que apropiarla. Vamos de vuelta. Él dice que hay que andar en luz. Y andar en luz significa vivir la verdad. Y para vivir la verdad hay que conocerla, hay que amarla y hay que apropiarla. Hermanos, que seamos desafiados en esta epístola que vamos a empezar a estudiar versículo por versículo. Y que veamos ese padre ya anciano de edad que le está hablando a esa iglesia de ese tiempo, pero que nos está hablando a cada uno de nosotros. A través del Espíritu que lo guió en cada una de las palabras, a hablarnos y a desafiarnos a ponerlo en práctica. Que Dios los bendiga. Preguntas. 1. ¿A quiénes escribe Juan la primera epístola? Pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra herejía? Pregunta número 3. Mencione la diferencia entre un agnóstico y un gnóstico. Pregunta número 4. Mencione las creencias significativas del gnosticismo. Pregunta número 5. ¿Qué es el docetismo? Pregunta número 6. Según tu criterio, ¿crees que hoy hay herejías?